Para responder a esta pregunta tenemos que tener unas nociones generales de lo que son las malformaciones más comunes del sistema nervioso central. Para eso tenemos que saber una cosa muy importante, que es cómo se originan los huesos del cráneo y de la columna cervical. Del mesénquima que tiene el feto se origina el hueso. Hay dos formas de generarse este hueso. La primera es la osificación encondral. Para esto, el mesénquima pasa por cartílago y después se forma el hueso. La osificación membranosa es directa. Del mesénquima directamente se forma el hueso. ¿Por qué nos interesa esto? Pues porque en el cráneo se origina dos partes muy diferenciadas, que es la base y la bóveda. La bóveda se origina mediante osificación membranosa y la base del cráneo por osificación encondral. Asimismo, la columna cervical tiene también este tipo de formación encondral. Si hay una alteración de la osificación encondral, vamos a encontrarnos una serie de patologías que están muy relacionadas y que solo afectan a la base del cráneo y a la columna cervical. Aquí encontramos desde el Kippel-Feil, que es una unión de las vértebras cervicales, con ausencia de movilidad entre ellas, platisbasia, que es una alteración de la angulación de la base craneal, el Arnold-Chiari, que es la formación de una fosa posterior más pequeña de lo normal, que da lugar a la herniación de las amígdalas cerebelosas o de parte del cerebelo, según la gravedad, y otro tipo de patologías relacionadas. Tenemos que tener en cuenta también una alteración muy frecuente que nos encontramos en el sistema nervioso central de los recién nacidos, que es la espina bífida. Esta es una alteración de la fusión del tubo neural que puede dar lugar a diversos grados de gravedad, desde grados asintomáticos como la espina bífida oculta, que se descubre al hacer una radiografía lumbar o cervical o a cualquier nivel por otra patología, en lo cual nos encontramos que la apófisis espinosa no está bien formada o está ausente, a una espina bífida muy grave que da lugar a síntomas neurológicos muy importantes como paraplegia y retención urinaria en bebés, y luego diversos grados intermedios. Nos interesa sobre todo la patología grave, es decir, la espina bífida que da lugar a un mielomeningocele, es decir, se salen las raíces neurales y la meninge por fuera de la piel, o el meningocele, que es una salida de la meninge, generando una tumoración en la espalda. Esta patología es muy grave porque, aparte de todas las alteraciones neurológicas que puedan producir, se produce una meningitis en las primeras horas de la vida, por lo tanto es una urgencia neuroquirúrgica. Hay que intervenirlo de forma urgente. Otro tipo de alteraciones que nos podemos encontrar en un recién nacido o en un bebé lactante son las craneosinostosis. Cuando nacemos, los huesos craneales no están unidos, de hecho tenemos las fontanelas abiertas y las suturas no están fusionadas. Si se fusiona una de estas suturas prematuramente, va a dar una alteración de la forma de la cabeza. Es decir, si tenemos el cráneo de esta forma en un bebé, lo que ha pasado es que la sutura sagital se ha unido prematuramente, con lo cual el paciente, en nuestro caso nuestro bebé, no puede tener un crecimiento cefálico a lo ancho, sino simplemente a lo largo, con lo cual da una forma de cabeza anteroposterior más alargada de lo normal y más estrecha. Es la craneosinostosis más frecuente en los bebés. Su solución es quirúrgica, se vuelve a reabrir quirúrgicamente esta sutura para permitir que el cráneo se ensanche. Otra alteración que vemos frecuentemente en los bebés, pero que no es una craneosinostosis, es la plagiocefalia postural. ¿Qué es esto? Últimamente a los bebés se les pone en posición de decúbito supino para evitar el riesgo de muerte súbita que se ha visto asociado a posturas para dormir en decúbito prono. Con esto el niño suele tener la tendencia a dormir siempre del mismo lado, con lo cual se acaba deformando plásticamente el cráneo y acaban teniendo una deformidad que requiere la posición de un casco que redondee el cráneo a su forma normal. Por tanto, no es una patología estructural, es una deformación plástica. Por tanto, la plagiocefalia postural sería la alteración que más frecuentemente encontramos de la forma craneal en un bebé, pero la escafocefalia sería la craneosinostosis más frecuente que encontramos en los bebés. Con estas opciones ya podemos tranquilamente contestar a la pregunta que se nos plantea.